Ciertamente, mis hermanos, quería dar la bienvenida a esta nuestra primera clase virtual de el miércoles por la tarde. Quería comenzar mencionando pedidos de oración que sabemos que están todavía en necesidad de recibir nuestra atención. Primeramente, tenemos que orar por nuestro país. El cual ha visto un tremendo cambio en los últimos momentos. Sabemos que la ciudad de Greensboro está proyectando cerrar sus puertas técnicamente. Lo mismo va a suceder en el condado de Forsyth prontamente, mis hermanos, tal vez el viernes, y esto va a afectar a muchos de nuestros hermanos y quisiéramos, ¿verdad?, que entendieran que en oración los estamos apoyando. Y si sabemos que hay necesidad, mis hermanos, por favor, déjenmelo saber. Quería entonces orar por nuestros enfermos y comenzamos de esta manera la actividad del miércoles por la tarde. Oh, Padre que estás en los cielos, Padre, quisiéramos elevar en estos momentos los nombres de las personas que están en nuestro corazón, Padre. Tantos son ellos, Padre, que solamente conocemos algunos de estos nombres y nos recordamos de Luz, de Jonathan, de Malfi, y tantos otros padres que están cercanos. Ponemos en este momento frente a usted sus nombres para que usted bendiga y proteja a cada una de las personas mencionadas, Padre, y las personas que habitan en nuestro corazón también. Pedimos que usted, Padre, muestre misericordia sobre ellos. Sabemos de que el mundo está sufriendo tremenda pérdida en estos momentos, Padre, y pedimos de que usted ponga su mano sanadora sobre esta nación y sobre este mundo, Padre, para que podamos encontrar salida pronta a la condición que nos afecta. Sabemos, Padre, que no estamos preparados para esto, por eso recurrimos a usted en estos momentos, Padre. Proteja a mis hermanos, proteja a las familias que usted nos ha dado, Padre, y proteja, Padre, nuestras fuentes de trabajo y nuestra salud, Padre, para poder ser productivos prontamente. Todo esto lo ponemos en sus manos, Padre, y pedimos de que usted camine con nosotros en cada paso que damos. En el nombre de Cristo Jesús que pedimos estas cosas. Amén. Mis hermanos, si ustedes tienen comentario en cuanto al estudio que vamos a tener en estos momentos, por favor, no dejen de dejar de llamarme para que yo pueda saber exactamente lo que están pensando. Sabemos de que esto es temporario, tal vez no es el mejor sistema. Estamos hablando de que tal vez Zoom sea ZOOM, sea el mejor modelo que podemos tener para llevar adelante la reunión de iglesia. Estamos tratando de descifrar la parte electrónica, así que por favor, si ustedes pueden comenzar a trabajar con ello y hacerse hábiles, pues sería una gran ventaja para todos. Mis hermanos, quería hablarles en este día de un tema que no sea el coronavirus. Por eso elegí hablar de el apóstol Pedro y su referencia a la muerte de Cristo y cómo él la presenta como un sacrificio necesario para que nosotros podamos entender. Ciertamente voy a usar el libro de Isaías, particularmente el capítulo 53. Y voy a hacer referencia a la primera y segunda carta de Pedro, así que pueden ustedes acomodar sus Biblias para seguirme en estos momentos. No tenemos acceso, ¿verdad?, a un PowerPoint, pero podemos ciertamente darnos espacio para que todos podamos estudiar juntos en este día. Sabemos de que hay gente que asiduamente visita la clase de los miércoles y les doy las bienvenidas a todos. Todavía los veo sentados frente a mí y aquellos que tienen la oportunidad de hacerlo virtualmente, pues bienvenidos también. Queremos, ¿verdad?, que crear esta intención de tener el estudio de la palabra de Dios frente a nosotros cada vez que podemos, mis hermanos. Quería decirles que el apóstol Pablo hace referencia a la descripción que el profeta Isaías hizo en cuanto al sacrificio sustitutorio que el Mesías produciría. Esto es una referencia directa al capítulo 53 del libro de Isaías, donde dice en el verso 4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, con todos nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Entonces sabemos de que Pedro va a tener esto en su mente cuando va a escribir su carta. Ciertamente el entender que el sacrificio de Cristo fue en sustitución nuestra, nos clarifica una de las creencias centrales, esenciales a la fe cristiana. El sacrificio de Cristo trajo reconciliación, mis hermanos. Eso lo que quiere decir, ¿verdad?, en palabras tal vez más simples, es que
del sacrificio depende nuestra capacidad de amistarnos nuevamente con Dios. Reconciliación quiere decir quitar la causa de hostilidad que nos separaba. La muerte del Mesías fue propiciatoria en su naturaleza porque removió la ira de Dios, haciéndose Cristo receptor y repositorio de la ira de Dios. Fueron nuestros pecados que provocaron a Dios a ira. Y fue Cristo quien tomó en sí y soportó las consecuencias de la ira de Dios. Eso también es aclarado en Isaías 53:5, donde dice, más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, de alguna manera, aquí vemos la relación directa entre el hecho de que la muerte del Mesías fue propiciatoria cuando Isaías escribe estas cosas. Entendemos que si hubo costo que pagar para que Cristo pudiera resolver el problema de nuestro pecado y nuestra separación de Dios y de nuestra salvación, Cristo lo pagó. Si hubo penalidad que soportar, Cristo la soportó. Si hubo juicio que encarar, Cristo lo confrontó. Si hubo victoria que ganar, Cristo la conquistó. Entonces, redención, justicia, reconciliación, propiciación, son todas esas bendiciones de gracia que nos llegan como efecto de la sustitución que el sacrificio de Cristo en la cruz produjo en nuestro favor. Hubo una sustitución en el sacrificio de Cristo en la cruz en nuestro favor y produce entonces redención, justificación, reconciliación y propiciación. Estas son cosas, ¿verdad?, que de alguna manera pueden cimentar mi entendimiento de por qué es importante la muerte de Cristo. La declaración de Pedro que aparece en las Escrituras merece nuestra atención. Jesús no solamente no cometió pecado en el sentido de crímenes en su vida. Su sacrificio fue válido porque fue el sacrificio de alguien sin pecado. Y sabemos que Cristo no cometió crímenes en su vida. El Antiguo Testamento, ¿verdad? En Isaías, cuando dice de que el Mesías es sin pecado, realmente lo que está diciendo es que hizo no violencia, por la cual debería de haber sido juzgado. La palabra violencia usualmente se usa en conexión con violencia pecaminosa, refiriéndose a extrema injusticia. Entonces, Isaías dice de que nuestro Mesías no iba a cometer violencia, pero Pedro no solamente habla de que Cristo no fue violento, sino de que Cristo no hizo violencia que mereciera retribución, ¿verdad? Sino que Pedro avanza y proporciona una nueva faceta a esta idea. Y nos dice que Cristo no cometió pecado. Jesús vivió entre los hombres y lo hizo sin pecado. Pedro, quien caminó con Cristo en la carne por lo menos por 3 años, declara esta verdad. No es el único, ¿verdad? Pero lo hace Juan, lo van a hacer el escritor de Hebreos, lo va a hacer Pablo, ¿verdad? Pero Pedro declara esta verdad y nos dice enfáticamente que Cristo no solamente no cometió violencia, sino que fue sin pecado. Jesús es declarado justo y santo en muchos otros pasajes. Sin pecado en Pablo, en Juan y en Corintios 5:21 en particular, segundo de Corintios 5:21, Hebreos 4:15, ¿verdad? Pedro nos dice que habiendo sido severamente tentado, pasado el límite de resistencia de todo ser humano, todavía Cristo quedó sin pecado. Y esto es extremada importancia porque fue el sacrificio de aquel sin pecado
que satisfació a Dios en cuanto, ¿verdad?, a la necesidad de que fuera un sacrificio digno para ser verdaderamente aceptado frente a Él. Si no reconocemos el valor de la ausencia de pecado en Jesús, perdemos de vista una verdad central a la fe cristiana. Por eso cuando leemos Pedro, capítulo 2, capítulo 2, segunda de Pedro 2, 21 al 25, ¿verdad? Encontramos un lenguaje que es muy interesante. Por ejemplo, encontramos la palabra que dice que padeció por nosotros, el cual no hizo pecado, llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, por su herida fuimos todos sanados. Y en la primera carta, ¿verdad? 1:18 dice que la sangre preciosa de Cristo quitó nuestros pecados. Entonces vemos de que el lenguaje de Pedro es tal que nos hace apreciar el significado del sacrificio de Cristo, pero fundamentalmente un sacrificio que fue hecho por alguien, por un ser que no conoció pecado. Y esto lo hace algo extraordinario. Hermanos, yo puedo sacrificarme por los seres que yo amo. Hay madres que dan su vida para salvar la vida de sus hijos. Es un sacrificio que podemos apreciar a nivel humano, pero no es un sacrificio que tenga valor para salvar a la humanidad del peso del pecado y de la ira de Dios. Entonces sabemos de que esto es importante y es nuestro hermano Pedro que lo pone, ¿verdad?, en un marco nuevo, renovado. Isaías habla de que no cometió violencia en la traducción actual. Y Pedro dice, vivió sin pecado. Ciertamente, ¿verdad? Cristo padeció y sufrió en su sacrificio físicamente y en lo espiritual también lo hizo. Sabemos que sufrió físicamente, ¿verdad? Y que su sufrimiento fue magnificado por la crueldad de los captores y por la modalidad propia de su muerte. Pero también sabemos, ¿verdad?, de que sufrió despiadadamente, espiritualmente, porque aquel sin pecado cargó sobre sí la totalidad de los pecados del mundo y la consecuencia fatal, tremenda, que produce tal condición. Entonces Cristo sufre en lo físico por la tremenda crueldad que confrontó, pero sufre también en lo espiritual por la carga despiadada del pecado que cayó sobre él. Entonces vemos, ¿verdad?, de que en muchas maneras, ¿verdad?, usted tal vez se pueda preguntar ¿por qué la condición de ser sin pecado es tan importante para nuestra salvación? Y es una pregunta válida, pero es una pregunta que merece su respuesta. Segunda de Pedro 2:24 dice que, haciendo referencia a la consecuencia de la crucifixión de Cristo, donde Él en un madero, ¿verdad?, llevó los pecados de todos, dice Pedro en ese pasaje. Nuevamente, las palabras de Pablo, las palabras del apóstol son elegidas. Palabras de Pedro que nos conducen a entender lo que sucedió en referencia a enseñanzas que ya habían aparecido en el Antiguo Testamento. Entonces, de alguna manera, estratégicamente Pedro está haciendo una referencia a lo que había ya sido escrito en el Antiguo Testamento para clarificar la tremenda y multifacética situación que ocurre durante el sacrificio de Cristo en la cruz, ¿verdad? La palabra de Pedro nos lleva a comenzar a pensar de que el hecho de que Cristo llevó los pecados es una referencia a la antigüedad, una referencia al sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, donde los sacrificios eran elevados, ofrecidos para que los pecados y la culpabilidad del adorador encontraran expiación, perdón y distancia.
los pecados eran llevados, separados, ¿verdad? Y de alguna manera tenemos que entender que ese es el marco de referencia cuando dice Pedro, Él llevó nuestros pecados, cargó nuestros pecados, dicen algunas traducciones, ¿verdad? Entonces, entendamos que cuando Moisés, hablando con los sacerdotes arónicos, ¿verdad? Explica lo que va a suceder en el momento de ofrecer sacrificio para Jehová Dios. En el libro de Levítico 10:17, Moisés dice algo que corresponde con lo que estamos estudiando aquí. Dice, el Señor se los dio a ustedes, la ofrenda sacrificial. El Señor se los dio a ustedes, sacerdotes, para que ustedes carguen con la culpa de la comunidad y obtengan del Señor, ustedes como intermediarios, perdón de los pecados de la comunidad. Entonces, este sistema de cargar los pecados, ¿verdad? Se venía cumpliendo en el sistema sacrificial del Antiguo Testamento. Y ahora Cristo, poniendo fin al sacrificio de la antigüedad, hace un sacrificio completo, digno, total, que Dios recibe y con el cual Dios encuentra complacencia y carga a Él, lleva a Él nuestros pecados. En Levítico 16 aparece, ¿verdad?, una explicación acerca de esta acción, cuando se nos presenta el acto que se hacía sobre el chivo expiatorio. En alguna manera, ¿verdad?, en un día especial del calendario judío que se llamaba Yom Kippur, se celebró un servicio especial donde el sacerdote entró en el lugar santísimo, hizo ofrecimientos por sí mismo, por su familia y por la asamblea de Israel que estaba fuera de las puertas del tabernáculo, ¿verdad? Y simbólicamente, en este momento, simbólicamente, el pecado total de la nación del pueblo, de Dios, de la nación, del pueblo de Dios, de Israel, se puso sobre la cabeza de un animalito, ¿verdad? De un chivo. Y este animal fue conducido al desierto para que se perdiese en el desierto, ¿verdad? Y que se llevase con él la presencia del pecado. Se le llamó, ¿verdad?, el chivo expiatorio, Azazel, es la palabra, ¿verdad?, que aparece en la antigüedad. Entonces, el libro de Levíticos, ¿verdad?, 16:22, dice, así, al perderse el chivo en el desierto, se llevará todas las maldades de ellos a tierras deshabitadas. Entonces vemos la intención de Dios de que ocurriese una separación del adorador cargado de errores y pecados y del acto de que los pecados se iban a alejar, en este caso, ¿verdad?, físicamente, en el caso de Cristo, ¿verdad?, que Cristo iba a tomarlos, ¿verdad?, y cebarlos de nuestra realidad. Cuando aparece el caso del chivo expiatorio, Azazel, hubo también otro animalito, ¿verdad?, que no corrió con buena suerte, sino que fue sacrificado para vertir su sangre. Y su compañero entonces fue enviado al desierto para cargar con los pecados de la nación. En ambas acciones vemos similitud con la acción de Cristo, ¿verdad? De dar su sangre y sacarnos de la condición del pecado, cargando Él las consecuencias que nosotros merecíamos. Entonces vemos que en Cristo, su sacrificio redentor cargó con nuestros pecados y se los llevó de nuestro ser, de nuestra presencia. Entonces vemos que esto es importante para aceptar de que solamente el sacrificio de alguien sin pecado iba a ser aceptado por Dios como válido. Usted y yo podemos hacer sacrificios unos por otros, ¿verdad? Las cortes aceptan de que usted salga en favor de alguien, que represente a alguien, ¿verdad? Y que es un pariente, ¿verdad? Dicen, ok, debería estar en la cárcel y solamente lo vamos a dejar ir porque usted lo va a cuidar. Y usted dice, con mucho gusto, yo lo voy a hacer. Yo voy a tomar cuidado de esta persona. Entonces sabemos de que podemos volvernos de alguna manera individuos que tomamos el problema ajeno y tratamos de manipularlo, manejarlo, ¿verdad? Resolverlo. Pero eso a nivel humano es una gran carga. Imagínense ustedes cargar el pecado de toda la humanidad.
de los sabidos, de los presentes y los de por haber. Y vemos, ¿verdad?, que en esto hace de que Cristo tenga en sí un tremendo valor porque Él vivió una vida que lo condicionó para ser aceptado y ser digno del lugar que Dios tenía preparado para Él. Mis hermanos, el lugar que Cristo tiene hoy en día es un lugar que ganó a través de confrontar el sacrificio que Dios le pidió y cargar con el pecado que la humanidad produjo. Y en todo esto él tuvo que morir y tuvo que aceptar el hecho de que Dios le abandona y tuvo que padecer, pero Dios no dejó su espíritu en la tumba, sino que al tercer día lo resucitó. Y en esto encontramos una tremenda cantidad de profunda satisfacción espiritual, porque sabemos de que nuestro Señor está vivo hoy y que tiene poder y que todo lo que Él hizo en la cruz fue el preámbulo a la gloria en la que hoy habita. Mis hermanos, quería invitarlos, ¿verdad?, a que busquen estos pasajes, que los lean, que de alguna manera, ¿verdad?, si tienen comentarios, aprovechen a mandármelos por la cuenta de WhatsApp o que me lo manden por texto, mis hermanos, para poder seguir la conversación. Es en sí el hecho de que como cristianos entendemos el valor de que nuestro Señor no solamente no fue violento, como dice el libro de Isaías, sino de que cometió no pecado. Y que Pedro, que vivió con él por 3 años, diga tal cosa, es algo extraordinario de que tenemos que tomar en cuenta. Tiene un valor fundamental el hecho de que aquellos que caminaron por Cristo en la vida, ¿verdad?, también declaren esta realidad que nosotros aceptamos. Bendiciones, mis hermanos. Sabemos de que es miércoles, sabemos de que todavía nos quedan días en esta semana. Les pido a mis hermanos que acepten el hecho de que estamos bajo tremendas restricciones, sabiendo de que hay individuos que tienen problemas médicos, que nuestra acción puede preservarles la salud. En otros lugares del mundo, mis hermanos, están individuos que con problemas tal vez insignificantes están encontrando de que encuentran no ayuda médica. Y pensemos de que esto es una gran tragedia y esperemos de que Dios nos proteja de ello. Quería mandarle un saludo a todos aquellos que están en los hogares, particularmente a los jóvenes y a los niños, que sepan de que están en nuestra oración y que hagan la oportunidad no solamente de jugar y mirar televisión, sino también de tomar en sus manos una Biblia para poder comenzar a profundizar en los valores espirituales que tenemos. Bendiciones para todos. Nos despedimos con una oración, mis hermanos, y inclinamos nuestros rostros de esta manera. Amado Padre que estás en los cielos, Padre, sabemos de que hay una gran necesidad de que usted, Padre, manifieste su presencia y su misericordia, Padre. Tenemos escuelas que están cerradas, trabajos que están pendientes, tenemos hermanos y hermanas que están en situaciones difíciles económicamente y algunos de ellos tal vez con problemas de salud personal, Padre. Y sabemos que todo esto podemos traerlo a sus manos, por eso lo hacemos en este momento. Tenemos confianza de que en las manos de Cristo Jesús no solamente nos cuida, sino que nos fortalece. Y es en el nombre de Él que oramos en este día, Padre, y nos ponemos a su disposición, nos ponemos, Padre, bajo actos de humillación, Padre, que queremos hacer en este momento. Nos ponemos, Padre, a su sombra y a su reparo, para que usted nos bendiga y nos proteja. En el nombre de Cristo Jesús que oramos. Amén. Bendiciones para todos, mis hermanos. Que tengan un bonito resto de la semana. Como que no quiere apagarse la computadora, porque tengo 2 computadoras.